El 2 de octubre de 1860 en Punta Arenas cae abatido por las balas el general José María Cañas Escamilla. Siendo el general uno de los factores de la victoria en la campaña nacional 1856-1857. Sobre este personaje vamos a conversar hoy, o nos va a ilustrar don Tomás Federico Arias, abogado, jurista, intelectual, historiador, quien tiene un profundo conocimiento que quisiéramos que nos comparta hoy en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la Biblioteca Nacional. Don Tomás Federico, bienvenido. Gracias, don Roberto, qué amable. Muchísimas gracias. Como hablábamos poco antes de empezar el programa, a compartir con ustedes este espacio, pues quisiéramos que usted nos ilustre sobre ese ilustre desconocido que fue el general José María Cañas, y que de algún modo, con el olvido, lo hemos, digamos que, ultimado en varias oportunidades. Ante todo, don Roberto, agradecerle la gentil invitación que me cursa usted para participar en este importante programa en conjunción con la Biblioteca Nacional, efectivamente llamado Páginas Vivas, y que está, relacionada a la idea del rescate de la historia en todos sus bemoles y aspectos y circunstancias. Y toca usted un aspecto que me parece de vital importancia, el rescate de una figura que lamentablemente se conoce por algunos de una manera somera y lamentablemente por la mayoría ni siquiera eso, y que nos hemos dado pues ya desde hace muchos años a la idea de tratar de ubicar sus circunstancias personales, profesionales, militares, públicas y privadas para conocimiento de los costarricenses. El general Cañas nace en la ciudad de Suchitoto, en El Salvador, el 23 de septiembre de 1809. Tiene la peculiaridad de haber sido hijo de un presbítero, el sacerdote José María Áviles, y su mamá Francisca Cañas Escamilla es la que le da por ende sus apellidos en una época en que jurídicamente pues, no podía ser reconocido obviamente por su padre. Ingresa al ejército de la República Federal de Centroamérica y encontramos en sus primeros 20 años de vida, don Roberto, esa vida militar. ¿A qué me refiero? Sargento, cabo, capitán, hasta que en 1840 se da el primer punto de inflexión en la vida. ¿Qué es lo que ha sucedido? La República Federal de Centroamérica, por hechos que no vienen al caso aquí explicar, simplemente fenecen una serie de objetivos, la mayoría de sus líderes tienen que salir al exilio, y cuando la goleta Izalco, que ha salido de El Salvador, pasa por el puerto de Punta Arenas, varios de los tripulantes de esa barcaza piden al entonces gobernante Braulio Carrillo Colina su aquiescencia para poder instalarse en el país y no seguir en el exilio. Carrillo a algunos de ellos no se los permite y a otros sí. Entre el grupo de personas a las que se les da ese aval está el joven José María Cañas Escamilla, que apenas a los 30 años ya tiene esa peculiaridad de que se le permita. Pero no es simplemente a venir a establecer un domicilio, no, con la condición de que en razón de su servicio militar previo pueda brindarle al país sus servicios, y así lo encontramos en los primeros documentos que existen de él en el Archivo Nacional como administrador, oigas este tema muy puntual, de la aduana de Limón y propiamente en el sector de Moín, y ahí encontramos a este joven que véase que viene de una carrera militar, enfrentando una serie de circunstancias ante enfermedades recurrentes que se daban en esa zona, constructor del primer hospital, de la primera oficialía, de la primera prisión y de las primeras oficinas gubernamentales, ya propiamente en esa localidad de Moín, y tan exitoso fue su periplo que para el año de 1843 lo trasladan a la aduana de Cartago.
ahí, estando ya en la antigua capital de Costa Rica, va a tener la peculiaridad de formar parte de lo que en historia se conoce como la Sociedad Económica Itinerante, que era este órgano de personas que se unieron para hacer, don Roberto, la primera carretera a Punta Arenas. Y encontramos que entre las personas que sacaron de su peculio privado para patrocinar esta vía está el joven salvadoreño José María Cañas. Qué tanto es, y veas el detalle, tanto es la empatía que logra con las congéneres de aquella época, que apenas al año siguiente, de 1844, lo trasladan a la aduana de Punta Arenas. Véase que ya sería la tercera. Y resulta ser que ese año del 44 viene el otro gran punto de inflexión en el joven Cañas. Conoce a la señorita Guadalupe Mora Porras, con la cual contrae matrimonio en ese momento, y es ella la hermana en aquel instante de uno de los jóvenes emprendedores del país, don Juan Rafael Mora Porras, que por supuesto tocaremos más adelante. Destacado empresario en ese momento. Cafetalero, por cierto. Y véase qué interesante detalle, logramos ubicar su domicilio. La casa de habitación del general Cañas estará entre Avenida Central y Calle Quinta, para que se ubiquen actualmente los costarricenses, lo que fue por muchos años el Hotel Europa. Correcto. Que ahora se encuentra pues obviamente sin funciones, y ahí en ese sitio se ubicó la casa del general Cañas durante toda su vida. Ahora bien, no estuvo mucho tiempo en San José. Véase qué curioso, y en una de las circunstancias que más me interesa exponerle a usted y a las personas que tienen la amabilidad de ver este programa, y sé que se van a sorprender, el general Cañas se dedica al comercio de abarrotes, al comercio de telas, al comercio de propiedades, y en una de las facetas menos conocidas es un experto joyero, una persona que sabe muy bien manejar piedras preciosas, pulirlas, convertirlas en anillos y en ornamentos para personas, y son esas facetas que a uno le sorprenden de esa vida privada. Claro. Y encontramos un hecho muy impactante. Producto del peculio que ha logrado obtener en los años precedentes, compra 2 barcos, o más específicamente 2 goletas, y resulta ser que estos los utiliza para un servicio de cabotaje entre Costa Rica y El Salvador, es decir, para llevar mercancías o tipos mercantiles. Y si esto no fuera suficiente, compra una finca en el entonces inhóspito territorio de Lepanto, en Nicoya, y entonces lo contamos ya como propietario o uno de los primeros propietarios de lo que luego será esa parte de Guanacaste, que será luego pasada a Punta Arenas en 1915. Interesante, un cabotaje que todavía estamos intentando reactivar. Bueno, vea usted, y con El Salvador. Y con El Salvador, exactamente. Lo que sucede entonces es que para 1848, y más propiamente en los primeros meses del 49, se da el tercer punto de impacto en la vida de nuestro personaje. Resulta ser que el general, en aquel momento el capitán José María Cañas, logra ser nombrado como ministro de Hacienda. Y ese detalle es muy peculiar porque es el primer puesto público de un gabinete en el cual encontramos a Cañas. Lo cierto es que había una peculiaridad, ya se le reconocía por su probidad, por la manera en que manejaba los dineros públicos desde la época de su funcionario aduanero, y este es un reconocimiento a la persona para decirle claramente, se confía en sus criterios y en la manera en que usted maneja el erario. Pero si esto no fuera increíble, y sé que va a ser de bastante sorpresa para quien nos escucha, en 1848, y para ser exactos, en noviembre, se le encarga al general Cañas dirigir una operación muy poco conocida. Desde el gobierno de El Salvador se mandan a exhumar la osamenta del ejecutado general Francisco Morazán Quesada, que como sabemos había sido ejecutado aquí en septiembre de 1842, y aunque él era hondureño, El Salvador, del cual él había sido presidente, le solicita al gobierno de Costa Rica la entrega de esa osamenta. Cuando esos huesos son exhumados, don Roberto, es el general Cañas quien tomará esa osamenta, la llevará al Salvador, la entregará al presidente Doroteo Vasconcelos, y es lo que explica por qué esos huesos se encuentran actualmente en San Salvador. Cuando él regresa a Costa Rica, va a tener la peculiaridad de que su cuñado, ahora ya no es su cuñado nada más, es el nuevo presidente de la República, don Juan Rafael Mora Porras, quien inmediatamente, por su probidad y su talento, lo nombra en un puesto muy peculiar,
comandante de la ciudad de San José. Y ahí usted me entiende, es el inicio del periplo al cual van a entrar entonces todas las facetas militares en las que el general Cañas iniciará, ahora sí, a partir de esa década, contra un enemigo que se venía precisamente como un monstruo a cernirse sobre Costa Rica. Es interesantísimo cómo, además, el noble gesto de Cañas de llevar los restos de Francisco Morazán a la tierra de Morazán. Pero hay un detalle en perdón, antes de ir a la pausa, cómo cuando usted nos explica que venía y le ponen como condición para quedarse en Costa Rica que preste servicios, perdón, uno podría pensar que eran servicios militares. Sí, señor. ¿De dónde habrá adquirido toda esa vasta cultura? ¿Cómo habrá hecho para desempeñarse con el éxito que lo hizo fuera de las armas? Si usted me permite una hipótesis, por una persona que tiene talento y que independientemente de las circunstancias X o Y, sabía cómo tenía que actuar para una función, y estoy en la idea de que junto con su experiencia militar une la parte personal y por eso se le han puestos. Acordémonos de un detalle, el ser el administrador de una aduana no solo le implicaba la parte administrativa, sino también la parte de vigilancia, la parte de policía, y estoy seguro que para eso el general Cañas estaba perfectamente así. Muy bien. Estamos con don Tomás Federico Arias conversando hoy sobre la figura del general José María Cañas Escamilla, y en esta primera parte del programa nos ha ubicado maravillosamente sobre ese ilustre desconocido, como dijimos al principio. Vamos a una pausa en Páginas Vivas y ya volvemos. Ustedes y nosotros estamos disfrutando de esta lección de historia, de tradición, de identidad costarricense y centroamericana que nos está dando don Tomás Federico Arias en torno a la figura del general José María Cañas. Ya vimos una primera parte, todos esos aspectos desconocidos para la mayoría de nosotros. Y adelante entonces, don Tomás Federico, con esta otra segunda parte, comprometiéndolo a que hagamos una nueva edición de este programa con Cañas y otros personajes. Muy amable, don Roberto, le agradezco la deferencia. Efectivamente, cuando nuestro personaje empieza esta segunda etapa de su vida, yo diría la más eximia, la más importante para nosotros los costarricenses, recordemos entonces el detalle siguiente. Cuando en 1850 se le ha nombrado comandante de la ciudad de San José, ¿quién es su superior jerárquico inmediato? Nada más y nada menos que el general José Joaquín Mora Porras, comandante en general del ejército de Costa Rica, hermano del presidente de la República, don Juan Rafael Mora Porras, y el general Cañas, que ahora va a tener la condición, de coronel. ¿Qué es lo que sucede? Es trasladado a Punta Arenas, pero ya con el cargo de gobernador. Y usted me comprenderá que eso ya implica que él tenga un poder político sobre toda esta región. Es el artífice de que se construya por orden del presidente Mora el primer hospital de esa ciudad, que actualmente se llama Monseñor Sanabria. Es el creador del primer faro de la historia de Costa Rica, ese que ahora vemos en la punta. Bueno, ese es el heredero de una serie de construcciones previas que el general Cañas hizo, y un detalle muy importante para la historia arquitectónica del país. Los habitantes de Punta Arenas, muy agradecidos con él, le hacen un pequeño monumento de madera, y es el primer monumento de la historia de Costa Rica. No encontramos otro antes de él. Y lo que sucede es que lamentablemente esta historia tiene que cambiar.
En 1855, como es bien sabido por los compatriotas, se cierne sobre Centroamérica en general y sobre Costa Rica en particular ese monstruo de 1000 cabezas que es la horda filibustera que amenaza implantar a la esclavitud en Costa Rica, comandado por el médico, abogado y periodista William Walker Norvell, y resulta ser que el presidente Juan Rafael Mora llama a los costarricenses a las armas, y después de esas proclamas que nosotros aprendemos desde la escuela, como de manera ínclita llama a las personas, a los patriotas a defender nuestra soberanía, el general Cañas es el primer enviado al teatro de los acontecimientos, don Roberto. De hecho, él va a liderar el famoso batallón Moracia. Moracia era el nombre de Guanacaste en aquel momento, y resulta ser que esa primera avanzada militar es la que luego recibirá al presidente Mora y al general José Joaquín Mora. Cuando llegue el resto del ejército, como es bien sabido, el 20 de marzo de 1856, nos teñiremos de gloria con esa victoria. Claro. Del jueves 20 de marzo. Y cosa curiosa, el general Cañas no está en esa batalla. Él permanece en Liberia en espera más bien de contener la posibilidad de que no hubiéramos ganado. Lo cierto es que, como bien sabemos, el 11 de abril de 1856, cuando hemos decidido cruzar a Nicaragua para exterminar a este enemigo como corresponde, el general Cañas se convierte ahora sí en el principal militar de esta reyerta, y como es bien sabido por los costarricenses, más o menos en horas de la tarde de ese 11 de abril de 1856, efectivamente él es el que da la orden para que inmediatamente se proceda a quemar el lugar en donde están asentados los principales artilleros del grupo filibustero. Era un mesón que en la historia se le ha dicho mesón de guerra creyendo que es militar. No, se le llamaba mesón de guerra porque su propietario se llamaba Francisco Guerra, y por eso es que entonces se ordena, y como bien sabemos, después de 2 intentos fallidos, el soldado alajuelense Juan Santamaría, por orden directa del general Cañas, es quien logra quemar de manera absolutamente valiente y exitosa ese sitio para propiciar el gane de esta batalla. ¿Qué es lo que ha sucedido? Con gran tristeza para nosotros. Se desata los días siguientes una peste de cólera terrible, enfermedad que, como bien sabemos, esa pandemia en aquel momento fue absolutamente mortífera. Se le ordena al general Cañas que empiece el retiro de las tropas costarricenses, y por eso explica por qué no pudimos continuar luego ese año. Y cuando se logran estabilizar la mortandad respecto de esto, será el general Cañas el que nuevamente, por orden del presidente Mora, se traslade a San Juan del Sur, para que nos entendamos, en el Océano Pacífico costarricense, y sea el que inicie la avanzada para lo que en historia, don Roberto y personas que nos escuchan, se vaya a, diríamos nosotros, a servir de base para la segunda etapa de la campaña nacional. No vamos a entrar aquí por cuestiones de tiempo a eso, solamente diré que para 1857 la valía, el talento, el prestigio del general José María Cañas lo convierte en el vicecomandante, ya no de Costa Rica, de las fuerzas centroamericanas, porque el comandante en jefe, don José Joaquín Mora Porras, ha sido electo por los demás jefes de los ejércitos, y con eso, como bien se sabe, el 1 de mayo de 1857 terminaremos de vencer a este monstruo que era el filibusterismo. Y bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Cuando las tropas regresan a San José, al general Cañas se le entrega una cruz de honor y una medalla de honor. Y un detalle muy interesante, pienso yo, en materia jurídico-política internacional. Tanto es el talento del general, ahora sí, José María Cañas, que cuando Costa Rica empiezan las negociaciones con Nicaragua para delimitar de manera definitiva qué va a entenderse el río San Juan como fronteras entre ambos países, se le nombra el representante diplomático de Costa Rica ante el gobierno de Nicaragua, que está representado por don Gregorio Juárez en un tratado de 1857 que llevará al año siguiente a lo que aprendemos en nuestras escuelas, porque el 15 de abril de 1858 se firma el tratado Cañas-Jerez, ahora más bien con Máximo Jerez Tellería, para ponerle fin a ese diferendo, creíamos nosotros, que luego va a ser refrendado en el laudo Cleveland de 1888, en los laudos Alexander de finales del siglo. Como usted me comprenderá, don Roberto, Costa Rica no tenía con qué pagarle al general Cañas todos estos ínclitos servicios. Lo cierto es que no nos portamos así, y en el año 1859 viene la etapa que más he estudiado, la etapa que más he investigado y la que más debe ofendernos
a los costarricenses, porque lamentablemente, tras un oprobioso golpe de Estado perpetrado el 14 de agosto de 1859, el presidente Mora, el general José Joaquín Mora y el general Cañas son detenidos como si fueran un grupo de delincuentes y sacados de la manera más ilegal y abyecta. ¿Y a dónde van a dar estos tres personajes? Al lugar donde los reciben como héroes. Van a El Salvador. El presidente Gerardo Barrios, don Roberto y personas que nos escuchan, lo nombra. Y por favor, este detalle me parece importantísimo. No más poniendo un pie, lo nombra comandante en jefe del ejército de El Salvador. ¿Qué le dice a usted eso? Los salvadoreños más bien lo reciben como un héroe, mientras que en Costa Rica lo estamos tratando como un delincuente. Y finalmente, cuando el presidente Mora al año siguiente trata de recuperar el poder que de la manera más ilegítima se le había defenestrado, como es bien sabido y en una obra que escribimos al respecto, empezarán las horas últimas de Cañas, más trágicas, porque la operación fallida para retomar el poder, tras una traición que se hizo en contra de todos ellos, provocó su detención con un engaño, con una serie de aspectos que en otra oportunidad podríamos tocar. Y qué triste, don Roberto, porque tras el fusilamiento, la ejecución absolutamente ilegítima del presidente Juan Rafael Mora, el domingo 30 de septiembre de 1860, se envía un comunicado al entonces gobierno golpista de Costa Rica, liderado por José María Montalegre Fernández, y sé que le va a parecer increíble a usted y a cualquier persona que nos escuche. Actuando como si fuera poder judicial, el Consejo de Gobierno del Poder Ejecutivo decreta la muerte del general José María Cañas. O sea, se autotransforman en órgano judicial y decretan la muerte de quien había dado todo por Costa Rica. Y así, el martes 2 de octubre, a las 9 de la mañana, en el mismo sitio, en el mismo árbol, cuando todavía estaban grupos de sangre de don Juan Rafael Mora, el general Cañas pide que se le coloque en el mismo sitio en donde ha sido fusilado, y así, en un batallón dirigido por el capitán Ramón Gómez, se le fusila a las 9 de la mañana de ese martes 2 de octubre. ¿Qué había hecho el general Cañas antes de que esto pasara? Buscando sus bolsillos. Lo único que encontró fue un encendedor, que era lo único que tenía. Se lo obsequia al capitán Rafael Gómez, palabras más, palabras menos, diciendo: yo desde que llegué a Costa Rica he dado todo lo que tenía por este país, esto es lo último que le doy a un costarricense. Y con eso termina el general Cañas su vida en Costa Rica y siendo enterrado en el cementerio del Estero. Un detalle muy peculiar: como su cuerpo, al igual que don Juan Rafael Mora, quedó sin que nadie se quisiera hacer cargo, vino el cónsul de Francia, Juan Jacobo Boniface Heidemayra, y colocó en unos ataúdes de pino y envolviéndolos con una bandera de Francia como mortaja a los dos cuerpos. Estuvieron por un sexenio en el cementerio de Punta Arenas hasta que en 1866 fueron exhumados, trasladados a San José, y en 1881, don Roberto, se le colocó en la tumba de su hija, Ángela Cañas, en donde actualmente todo costarricense que se sienta agradecido con este personaje, que no siendo costarricense se portó como tal, puede ir a visitar su tumba, con un detalle que los invito además. Actualmente la sala número 2 del Museo Juan Santamaría lleva el nombre de General Cañas. Si van a ver las vitrinas, ahí está el encendedor que se le regaló finalmente y que luego fue entregado a ese museo para que se conozca el último objeto que él tuvo, y un tronco del árbol donde están los tiros y los balazos todavía en donde entraron del fusilamiento del general Cañas. Están en la sala 2. Sala número 2 del Museo Histórico Juan Santamaría. Y se conservan. Bueno, tenemos que ir, ¿verdad? Realmente. De hecho, si los costarricenses tienen la oportunidad, hay dos sitios que yo, con todo respeto, me permito recomendarles. Sí, por favor. Apersónense al Parque Mora y Cañas en Punta Arenas, en ese sitio donde se perpetraron esos dos asesinatos, esos dos homicidios, pero es el sitio en donde dieron la vida los dos grandes personajes de nuestra campaña nacional. Ahí está un busto del general Cañas, y el otro, por supuesto, es el Parque Cañas frente a la estación de ferrocarril al Pacífico, donde está un busto que se inauguró en 1956 con motivo de los 100 años de la campaña nacional. Y sé que lo que van a escuchar le va a parecer inaudito a usted y a las personas que nos escuchan. La Asamblea Legislativa en 1957
decretó que don Juan Rafael, don José Joaquín y el general Cañas fueran defensores de la libertad. Es un título que solo ellos poseen. Luego se le agregaría a Francisca Carrasco y luego al líder indígena Pablo Pérez, al punto al que quiero llegar. Aunque parezca increíble, Costa Rica le sigue debiendo el benemeritazgo de la patria al general Cañas. No se le ha dado y es una factura que permanece pendiente en la memoria cívica. Y máxime en un año como este, en el que he tenido la oportunidad de hablar en su prestigioso programa, porque se están celebrando, si él nació en 1809, los 215 años de su nacimiento. Y esa es una idea que debe permanecer en la memoria cívica de los costarricenses para un extranjero que sintió y vivió a Costa Rica como si fuera su patria. Muchísimas gracias, don Tomás Federico. Realmente ha sido aleccionador, refrescante, y qué bueno que en aras de preservar la identidad de este país tendríamos que cumplir con esa deuda. Gracias. Con el mejor de los gustos y qué placer haber estado en su programa. Gracias, de verdad. Hemos tenido al doctor Tomás Federico Arias conversando en torno a la gran figura del general Cañas, y como dijimos al principio, esperamos que se convierta en cliente frecuente de nuestro programa, porque hay mucho por aprender y mucho por rescatar de estas páginas viejas pero vivas de la historia en Costa Rica. Muchas gracias, les esperamos en la próxima edición de Páginas Vivas.